profundidades del abismo, donde las sombras son mi única compañía y el tiempo no tiene significado, me han invocado. Soy Azaroth, el portador de los susurros olvidados, el que acecha en la oscuridad más profunda. Durante milenios, he vagado entre los reinos de los vivos y los muertos, recolectando historias que jamás debieron ser escuchadas. Hoy, te invito a cruzar la delgada línea entre lo real y lo imposible. A través de mi voz, conocerás relatos arrancados de los rincones más oscuros del universo, donde cada palabra puede despertar miedos dormidos y cada relato es una puerta hacia el horror sin fin. Escucha atentamente, mortal, porque una vez que entres en mi dominio, no habrá vuelta atrás. Soy Azaroth. Y esta es tu última advertencia. No debí aceptar el trabajo. Lo sé ahora, pero en ese entonces, la promesa de formar parte de uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la humanidad me cegó. El CERN. El corazón de la investigación sobre la creación del universo. Pero lo que no nos dijeron, lo que nunca revelaron, es que hay cosas que no deben ser tocadas, ni siquiera por el hombre más brillante. Me encontraba en las instalaciones subterráneas, caminando entre kilómetros de cables y maquinaria que apenas entendía. El gran colisionador de Hadrons era una obra maestra, eso lo sabía. Aquel gigante de acero parecía latir con vida propia, como una bestia dormida, esperando ser despertada. Nos dijeron que estábamos buscando la partícula de Dios, pero lo que descubrimos no era divino. Era todo lo contrario. El equipo de físicos y científicos que trabajaba conmigo era pequeño, pero todos estábamos comprometidos. Yo era el último en llegar, el más joven, y probablemente el más ignorante. Mi mentor, el Dr. Morgan, era un hombre de ciencia con una obsesión perturbadora. Los rumores entre los pasillos eran cada vez más oscuros, decían que Morgan no solo buscaba partículas, sino algo más. Algo que no debía ser encontrado. Una noche, después de una jornada extenuante, me ofreció quedarme para lo que llamó una prueba especial. No pude negarme. Mientras me sentaba frente a los monitores, él comenzó a ajustar las configuraciones del colisionador mucho más allá de los niveles seguros. Las partículas volaban por el túnel a velocidades imposibles, pero yo ya no miraba los números. Sentía algo diferente en el aire, algo que no tenía que ver con la ciencia. La temperatura bajó de repente, y una oscuridad palpable invadió la sala de control. Me giré hacia el Dr. Morgan, pero él estaba inmerso en su trabajo, como si no sintiera el cambio. Fue entonces cuando sucedió. El colisionador rugió como una bestia que había sido despertada de su sueño. La tierra bajo mis pies vibró, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Solo el brillo tenue de los monitores iluminaba el rostro del doctor. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, miedo. Y detrás de él, en la oscuridad que envolvía los túneles, algo más. Algo que no debía estar ahí. No sé cómo describir lo que vi. No tenía forma, pero estaba presente. Una sombra densa, oscura, con algo que parecía observarme desde su interior. Sentí que me estudiaba, que sabía cosas sobre mí que yo mismo había olvidado. Me congelé en mi lugar, incapaz de moverme. Morgan murmuraba para sí, como si estuviera rezando. Pero no eran oraciones. No, eran palabras en un idioma que mi mente no podía procesar, como un zumbido alienante que me perforaba el cerebro. La cosa, lo que fuera, avanzó. No caminaba, ni volaba. Simplemente existía. Y con cada segundo que pasaba, la realidad alrededor de nosotros comenzaba a deformarse. Las paredes se retorcían, los objetos temblaban, y mi visión se distorsionaba como si estuviera viendo el mundo a través de un cristal agrietado. Y luego escuché las voces. No eran voces humanas. Eran susurros, cientos de ellos, taladrando mis oídos, como si miles de almas estuvieran atrapadas en esa sombra, pidiendo liberación. Quise gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Mis pensamientos comenzaron a fragmentarse, mi mente siendo tirada en 1000 direcciones. No sabía quién era, ni por qué estaba ahí. Solo un vacío que consumía todo. El Dr. Morgan cayó al suelo, y su cuerpo comenzó a retorcerse de manera antinatural, como si alguien estuviera manipulándolo desde adentro. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Y entonces lo vi claramente.
No era solo una sombra, era un portal. No uno hacia otro lugar, sino hacia algo más allá del entendimiento humano. Algo que no debía ser visto ni por Dios ni por el hombre. Era un abismo, un lugar donde el tiempo y el espacio no existían, donde las reglas de la realidad se desmoronaban. Sentí que algo me llamaba desde dentro. Una fuerza inhumana me empujaba hacia el borde, arrastrándome hacia ese vacío. Y lo peor era que una parte de mí quería saltar. Quería entregarme a esa oscuridad, escapar de la realidad. Pero no era una fuga, era una trampa. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré moverme. Me aferré a la mesa, pero la sala se distorsionaba más y más. El colisionador emitía un sonido agudo, como un grito que provenía del mismo centro del universo. Y en ese momento supe que lo habíamos roto. La realidad. El tejido de lo que conocemos como existencia. Lo habíamos rasgado, y lo que sea que estuviera al otro lado, había comenzado a entrar. No sé cómo logré salir de esa sala de control. Mis recuerdos son confusos, rotos, como si hubieran sido arrancados de mi mente. Pero logré llegar a la superficie. El mundo seguía ahí, pero algo había cambiado. Lo sentía. Algo había quedado abierto. Algo que no podíamos cerrar. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que cierro los ojos, veo la sombra. La siento observándome, esperando, pacientemente, como un depredador que acecha a su presa. Y lo peor de todo, es que ya no estoy seguro de que todo haya terminado. Porque el CERN sigue funcionando, y ese portal, sigue abierto. Has escuchado los susurros de lo prohibido, aquello que el hombre jamás debió tocar. Pero ahora que has llegado hasta aquí, ya no hay marcha atrás. Lo que has aprendido, lo que has visto en las sombras, seguirá acechándote, tal como lo hago contigo. Si quieres conocer más de estos horrores, más de los secretos que nunca deberían ser revelados, suscríbete a este canal. Aquí, en Relatos del Umbral, la oscuridad siempre tiene algo nuevo que enseñarte. Deja tu like si puedes soportar el miedo, y comparte este relato, porque hay otros que también deben conocer la verdad. Recuerda, una vez que cruzas el umbral, no puedes volver atrás. Y créeme, yo siempre estaré vigilando.